Estas montañas de enfrente se ascienden y van quemando. Estas montañas de enfrente se ascienden y van quemando. Ni ay, Pedría, mi amor, m'assento y voy orando. Ni ay, Pedría, mi amor, m'assento y voy orando. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancé. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancé. Con dos minyanim de gente quedó sin bordi. Ansi, ansi, mi galana, ansi. Ansi, ansi, mi alma, ansi. Las burriquitas y se las mandí. Yo le hice unas burriquitas y se las mandí. Porque era mi primo hermano, de él me enamoré. Ansi, ansi, mi galana, ansi. Ansi, ansi, mi alma, ansi.
Afuera bailan las damas, afuera bailan las damas, adentro bailan galanas para bodas las mis señoras, esta y otra. La 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 la. Queridos, buenas tardes a todos nuestros amigos del mundo entero. Bienvenidos a nuestro 5º encuentro de la serie de este año. Alegres que estéis, salud buena y cumplida que tengáis. Este era Curco Fernández, o como le place que lo llamen, Jaco el Musicante, que nos está mandando un abrazo a los búlgaros. El tema de hoy es la terapia de meditación y yoga. ¿Cuál os diré? En estos días de gritos, piedras, pleitos, jaftonás, matancinas y otras angustias que se están viviendo en el mundo y las estrechuras que nos están trayendo a la alma, esto nos vino como un Jan Kurtarán. Bueno, no nos olvidaremos que Jan es él que nos lo está trayendo, para que podamos reposar un poco y tomar su luz. Entre otras, nos vamos a empezar que tomar su luz, cale saber cómo. Esto es una buena ocasión a llamar a ladino hablantes que quieren participar en estos encuentros y enriquecernos de sus sabidurías, que nos avisen. El que quiere participar me puede mandar mensaje en WhatsApp o en email. Los detalles míos están en el chat. Como ya sabéis, estos encuentros son una fruta de colaboración entre el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí, la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Como el encuentro lo va a abrir la directriz de la autoridad, la profesora Tamar Alexander. Buyurun Tamar. Gracias, Albert, y shalom y bienvenidos a todos nuestros amigos. Muchas gracias a nuestro amigo Jan Everensal, que nos va a traer un sujeto tan interesante. No puedo empezar este encuentro sin mencionar que mañana es el día de la memoria de la Shoah, Holocausto. Comunidades enteras de nuestros hermanos sefaradíes se hundieron en las manos de los nazistas. Solo en Selamik perdimos 90% de la comunidad. Pensé que va a ser apropiado empezar el encuentro con una poesía corta tomada del libro del profesor Shmuel Rafael que se llama Un grito en el silencio. Esto es el libro. La poesía escrita por la conocida Matilda Cohen Sarano y es dedicada a Selamik. Le voy a leer esto. No quiero Salonik, no quiero ver tus calles, tus palacios, tus boutiques, no quiero ver tu mar, de la color del cielo, tus luces encendidas. ¿Cuáles son estas risas, estas palabras, estos cantes,
Ellos vienen a mí con una cola de lloros. Para mí tú sos una ciudad de muertos, un recuerdo de vida que nunca va a tornar, que expira a mi alrededor y no me deja reposo. El eco de tu lengua, traída de España, se siente ainda en el aire y me hace estremecer. No puedes, Salonic, no puedes darme atrás, ni pueblo, ni lengua, mi alma, tu alma, la dolor está adentro de ti. Salonic, tu alegría no es verdadera, tú no me puedes engañar. Bueno, una poesía muy fuerte. Y creo, Jean, que la yoga ayuda a superar dificultades y días difíciles, ¿no? Bueno. Jan Evrenzel Rodrik de Estambul es un biólogo molecular y genetatista. Hace búsquedas en biología y lingüística, labora como traductor de 8 lenguas, dirige también un equipo de ladino hablantes, fraguando un diccionario digital del judeo español. Es también instructor de yoga y shadar de la Autoridad Nacional de Ladino. Bueno, querido Jan. Queridos buenos y claros a todos. Primero quiero empezar a hablar de yoga, primero dándoos el saludo de yoga, que ansina se hace y ansina os muestro y decimos namaskar. Namaskar significa vos saludo con todo el respeto de mi tino y con todo el amor de mi corazón. Y antes de empezar, quiero decir que me parece es la primera vez que estamos hablando en este sujeto, en judeo español, estamos hablando de la yoga y de la meditación en judeo español. Ahora, primero vos quiero partajar el ecrán, un chico slidetico. Espera un punto. Ok, aquí estoy partajando. El sujeto de hoy es la terapia de yoga y la meditación. Primero empezaremos de saber cuál es el yoga. El yoga, bueno, hoy el yoga es ¿cómo se dice? Yoga hoy en día se hizo muy popular. Todos vosotros ya oíste de este verbo y en todos los lugares están viendo reclames de yoga y hay muchos que van a los cursos de yoga, mas ainda no se está entendiendo exactamente cuál es yoga. Y hay muchos malentendimientos del yoga también. Muchos creen que el yoga es un sport donde se hace un sorte de ejercicios del cuerpo, como estos. Yoga no es esto. Otros dicen que hay que ser muy flexible para poder hacer yoga, como estos movimientos. Aunque estos movimientos son de yoga, esto no es así. Otros piensan que yoga appartiene a un sistema de creencia. Y hay gente que dice que el yoga es solo para mancebos. Todas estas ideas son completamente erradas. Empezaremos de decir, un punto va a partajar. Ok, vos quiero ver también a vuestras caras antes de decirlo. Yoga es una práctica muy antigua de sistemas, es una ciencia que nos empieza cómo hacer nuestro cuerpo muy fuerte y saludoso, el tino muy fuerte y la alma elevada. Empezaremos de decir cuál es el senso del verbo yoga. Muchos no lo saben, ama yoga quiere decir unión, quiere decir aunarse. Aunar entre cuál y cuál. Es entre nuestra propia existencia y la conciencia cósmica. Es que
nosotros tenemos también una conciencia. La conciencia, esto se llama en la filosofía la conciencia unitaria, la conciencia del Ben Adam. Esta conciencia muestra cuando se une con la conciencia, ¿ya? Esto se... Perdón, ¿puede cerrar? Estamos haciendo bueno. ¿Alguno hablando? Ok. Estaba diciendo que esta unión es el buto, es la fin de yoga. Ahora, el buto es realizar, es hacer, tener alegría. Ok. Ahora, yoga es una solución. Como decir, yoga empezó y hay miles y miles de años. No solo, muchos piensan que empezó en la India, pero no solo en la India. Desde Israel y Turquía, desde Anatolia e Israel, de estos lugares, fin a Indonesia, había mucha gente que se estaban demandando de sí para sí soluciones encima de la vida y estaban observando a la natura, a los animales y estaban con estas observaciones estaban descubriendo y descubrieron muchas cosas y así se formó yoga, observando y practicando, porque viene de las prácticas. Puede ser que oítes que yoga tiene muchos tipos, muchos sortes. Como algunos dicen, yo estoy haciendo Iyengar Yoga, otro está haciendo Vinyasa Yoga, otro está haciendo Hatha Yoga, Kriya Yoga, y tienes muchos nombres, muchos adjetivos al empecillo del nombre. Ahora, estos no son, os voy a mostrar, estos no son solamente escuelas de yoga, estos son como, yoga es una, ¿ok? Pensá a yoga como una. Cuando yoga es una, es como un árbol que tiene hojas y ramas como partes del yoga, que se interesa con partes diferentes, como Karma Yoga, Bhakti Yoga, etc., Ashtanga Yoga. Estos son partes de yoga, ama. Lo importante es de saber que yoga es todo uno y el buto es medicinar el cuerpo, fraguar un cuerpo saludoso, el tino fuerte y una alma elevada, como dije antes. Ahora, quiero decir que yoga es para todos. No es solo para mancebos, no es solamente para gente flaca, no es solamente para los indianos, es para todos, de todas las edades, de todas las naciones, y de todas las leyes, todas las religiones. Yoga es un sistema que vos ayuda a elevar vos a un nivel de salud muy alto. Ahora hablaremos también de la meditación. Mucha gente demanda, yoga y meditación son dos cosas diferentes. La verdad es que son cosas diferentes, ama. Meditación es parte del yoga. Yani, es una parte del yoga. Hablando de yoga, que os estaba partajando aquí, hablando de yoga, se habla mucho de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga quiere decir yoga que tiene 8 brazos. Los movimientos de yoga, como estás viendo aquí, o aquí, o aquí, todos estos movimientos se llaman asanas. Asanas quiere decir movimientos de yoga. Y esto solamente es una rama de yoga. Otras ramas que estás viendo aquí, por ejemplo, aquí, pranayama, pratyahara, aquí muchos nombres que hay, son técnicas de meditación muy altos.
hablaremos también de cuál es la meditación. Por el mundo del oeste, por el mundo occidental, la meditación es solamente una idea concentrada. ¿Okay? En yoga, la meditación, aliento de yoga, es mucho más que esto. Es un viaje que uno está tomando aliento de sí. Estás cerrando los ojos, vos estás asentando derecho, estás tomando aire, estás respirando muy hondo y estás empezando a viajar aliento de vos, porque nosotros no solo somos un cuerpo, no somos solo un tino, tenemos también una alma, tenemos niveles y niveles de existencia, aliento de nosotros. Y con el yoga y con la meditación, estamos viajando aliento de nuestro ser, aliento, y estamos descubriendo cosas tan hermosas que ni pudieras imaginar que existía aliento de vosotros. Ahora, hoy también vamos a hacer un chico ejercicio de meditación en juntos de 2 punticos que vos va a alegrar mucho. Antes de hacer todo esto, quiero responder a algunas demandas que se demandan mucho cuando se habla de la yoga. Bueno, la parte física de yoga, la parte que sana el cuerpo, vos dije antes que se llama asanas, que son ejercicios del cuerpo. Estas asanas, los ejercicios del cuerpo, ¿cuál es la diferencia entre ejercicios diferentes como correr, nadar, irse a hacer la gimnástica? ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencias muy importantes. Uno es que, como vos dije, estos sabios de miles y miles de años atrás que estaban descubriendo los movimientos de yoga, ellos descubrieron también las hormonas u hormonas. Quiero decir, nuestro cuerpo tenemos glándulas, tenemos como el tiroides, el páncreas, los adrenales, paratiroides, timus y hipofisio. Tenemos muchas glándulas en el cuerpo y cada uno de estos glándulas tienen una función muy importante en nuestra biología. Con las asanas, cuando los estamos haciendo buenos y justos, nos hace secretar hormonas en una manera muy equilibrada. Por ejemplo, una persona que tiene un tiroides que labora mucho, siempre el cuerpo está muy caliente. Esta persona se hace muy nerviosa, muy presto. Tiene siempre mucha emoción, etc. Y no está pudiendo controlar sus emociones. Y una persona que tiene una función de tiroides que está muy baja, que no está haciendo la secreción del tiroides bastante, esta persona, por ejemplo, el cuerpo está siempre helado y tiene muchos más efectos que como no está pensando bueno, no está pudiendo concentrar bueno. Cuando haces algunos movimientos de yoga como asanas, como por ejemplo hay una asana que se llama Sarvangasana. En turco esto se llama Mum Hareketi. En español, la candela. Una persona que hace esto regularmente tiene la función del tiroides muy, muy bueno y lo regula. Y ansina regula también todos los hormonas del cuerpo. Cada movimiento tiene beneficios, tiene provechos muy específicos y al cuerpo y al timo. Una segunda diferencia de los asanas con los ejercicios, con los movimientos diferentes, es que el yoga, los movimientos de yoga nos ayuda
a controlar y dirigir a las emociones nuestras. Por ejemplo, puede ser que, seguro que vites en la vida que hay gente que no pueden controlar sus nervios, no pueden, del todo no lo pueden controlar. Y una persona le dice a un viervo, pishin sin hierba, pishin grita y kifurea. Ya viste este tipo de personas. Y hay gente que tienen más paciencia, ama no están pudiendo controlar sus, por ejemplo, otros sentimientos como haraganut, orgullo, muchas emociones tenemos, amor, pasión, y hay gente que no puede controlar eso. Todos nosotros no podemos controlar eso de vez en cuando. Ama, los movimientos de yoga nos ayuda primero en fortalece a nuestro tino tanto, a nuestro meollo lo fortalece tanto que nosotros en el día a día podemos dar carar, podemos decidir de cuándo queremos, ahora en este momento, este ser me está kifureando, yo no quiero hiervarme. Y no me hiervo. Y me quedo calmo. Y me quedo tranquilo. Esto nos hace capaces de hacer esto también. Y esto es sobre las asanas. Hay una ciencia de biopsicología. Hoy en la Alemania tienen una universidad, en algunos países de la Europa, donde están empezando este sujeto, haciendo doctorados y maestrías, máster, encima de esto, biopsicología. Biopsicología quiere decir cómo el cuerpo controla la psicología y cómo la psicología afecta al cuerpo. Los dos afectan uno al otro. Y esto, por esto, cabe empezarse cómo están funcionando las glándulas, los glándulas y las hormonas y el sistema de nervios y cómo nos está afectando al meollo y al tino y a la psicología. Yoga tiene un conocimiento de biopsicología muy honda y gracias a esto también nos da la solución de muchos problemas nuestros de cada día. Ahora, y también puedo decir que yoga es una ciencia tan grande, tan ancha, que tiene la solución de todos los problemas del mundo, porque nos ayuda a desarrollar el cuerpo, el tino y la alma. Ahora, Albert, tenemos una cantica. Ahora. Ok, haremos una recreación. El tango se llama El vino y la mujer. Apenas las tardes empiezan a escurecer, mis dolores quiero yo hacer desaparecer. En tabernas entro y yo bebo del vino viejo y del nuevo, propio como es una mujer a cabeza, como placer del vino en el empezar, como todo yo también a mí, y de una vez que mí yo bebo vino sin pensar por hacer pasar mi dolor.
fruto de esta visión, que no es que ilusión. Yo vino sin pensar, solo hacer pasar mi dolor. Con el nocturno mi pasión y mi sensación su hielo. Borracho por picar y también cantar mi amor. Esto lo hago por hablar de mi amor. Sí, esto es que estos eran Izet Baná y Karen Sharjón, que me están aconsejando de beber un vasico de vino antes de hacer yoga. ¿Qué dices, Jan? Bueno, yoga tiene muchas reglas. Mejor siempre hacer yoga sin beber y sin comer, y siempre beber y comer después de hacer yoga. Ahora, vos quiero contar de los provechos de la meditación. Y porque, como al principio Albert dijiste que cuando nos estrechamos, la meditación nos viene bueno, y esto es muy justo. Esto es solamente uno de los provechos de la meditación. El primero, sí, nos deja calmarnos y reposarnos. También calmarnos es solamente uno de los provechos, y después tenemos una concentración muy fuerte. Vos quiero contar la primera vez que yo había empezado a hacer los movimientos de yoga y la meditación de una manera muy regular. Tenía 17 años y estaba en el liceo. Estaba en el Liceo Saint Michel en Estambul, puede ser que algunos lo saben. Y yo siempre, antes de esto, siempre me emocionaba mucho antes de los exámenes. Ahora, cuando empecé a hacerlos de una manera muy regular, 2 veces al día, y en muy poco tiempo, no tenía que estudiar del todo antes de los exámenes. Solo estaba oyendo, estaba sintiendo el profesor mientras la lección, de una manera muy atentiva. Y estaba oyendo todo lo que estaba diciendo, ni escribía, ni anotaba nada, y todo lo que oía del profesor me quedaba en el meollo. Y antes del examen, solo miraba encima un poco al libro, hojeaba el libro, echaba un ojo, y entraba al examen sin emociones. Y lo pasaba muy bien, lo pasaba con notas grandes. Esto era una prueba para mí cuánto la yoga nos puede ayudar. Ahora, dice, cuando nos estrechamos, nos calma, nos ayuda con una concentración muy fuerte, nos ayuda también con la creatividad. Con la creatividad, nos da una creatividad muy fuerte y nos ayuda a empezarnos, nos ayuda con la memoria. Con los que tienen también Alzheimer. Hay estudios, muchos estudios que prueban que la meditación ayuda a la memoria de la gente con Alzheimer. Nos ayuda a ser más conscientes, nos damos más cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros y también adentro de nosotros. Hay estudios que muestran que la gente que hace meditación duerme manco. Quiere decir que, por ejemplo, si vosotros dormís 8 horas por día, cuando haces media hora de meditación, no vas a tener menester de dormir tanto, mas diremos media hora, 1 hora manco. Los que hacen media hora de meditación duermen 7 horas y les basta.
como si dormían 8 horas. Y también hay otros provechos como los que tienen depresión, los que tienen pensamientos negros, los quita, nos hace muy positivo, nos quedamos optimistas y también lucha la depresión. La ansiedad, los que tienen ansiedad siempre están en pánico, regula esto, ayuda con el pánico. También puede ser que oítes de la inteligencia emocional. Hay estudios que muestran que también puya la inteligencia emocional. Puya también la empatía. Los que hacen meditación son capaces mucho más de entender el dolor de otros. Y también nos ayuda por la gente que no son muy capaces de hablar con otra gente, que son más tímidos o que no saben cómo dar y ver con otra gente. Los ayuda al meollo de también hablar. Viniremos a los provechos de la salud. Ahora, regula la tensión. Los que tienen alta tensión, ¿no? También ayuda con esto. Y la tensión, cuando estás mesurando la tensión, pues vas a ver que vuestra tensión ahora está siempre normal. Y también lucha contra muchas jasinuras del meollo. También lucha nuestro es tan calmo y tan hondo que podemos pensar también tan positivo, también esto afecta a nuestro cuerpo. Y también muchos estudios muestran que también puya el sistema inmune. Así podemos luchar también contra jasinuras. Bueno, y hay muchos más provechos, ama ya basta con los provechos de la meditación. ¿Querés ahora hacer una práctica de meditación, diremos, de 2 punticos? Y ansina también vosotros vais a sentir cómo es la meditación. Y esto, lo que vamos a hacer, no es técnicas altas, técnicas adelantadas de la meditación. Lo que vamos a hacer es solamente el empecillo, solamente cómo empezar la meditación, y os va a dar solamente una idea de cómo puedes empezar a sentir mientras la meditación. Ahora, os demando de todos de asentarvos derechos. Sí. Las manos, si las puedes meter encima y en vuestras piernas, o puedes también meter encima en vuestras piernas como os viene más reposado. Y asentándoos derechos, cerrar los ojos y empezar a respirar muy hondo. Tomar reflo y dar reflo. Siempre mira de respirar más y más hondo. Quiero decir que cada vez que estás respirando, cada vez que estás tomando reflo y dando reflo, quiero que os concentras solo a la respiración y solo al reflo. Si quieres, puedes imaginar que cuando estás tomando reflo,
toda la positividad, todas las cosas buenas alrededor de vosotros está entrando a vuestro cuerpo con el reflo. Y cuando estás dando reflo, estás quitando todos los pensamientos negros de aliento de vosotros afuera. Y estás tomando reflo y dando reflo muy a vagar, a vagar. Solo estás concentrando a vuestra respiración. Y estás respirando muy a vagar. Siempre muy a vagar, de ainda más a bajar. Estás tomando reflo y dando reflo. Esto solo es el empecillo de vuestro viaje al aliento de vosotros. Muy bueno. Ahora, a vagar, podemos abrir los ojos y escapar la meditación. Bueno, como dije, esto era solamente un goste, el empecillo del viaje que puedes empezar a hacer verso aliento de vosotros. Ahora, Este viaje está bueno, no cae aviones, no cae aduana, no cae nada. Se va y se viene muy colay. y es un viaje completamente personal y appartiene solo y solo a ti, solo a ti, solo a ti y solo a ti, a cada uno de vosotros. No tiene nada que ver con otra persona, con balaganes, nada. Es un viaje personal donde vas a descubrir cosas muy hermosas y donde vos vas a solucionar la más grande de los problemas de vuestra vida. Ahora, no entendí mucho a los detalles de yoga y puedo tomar demandas de vosotros. Si tenéis demandas encima de yoga. Bueno, en primero meteremos una canción. De todas las naciones, judíos, musulmanos y cristianos,
caímos abrazados debajo de sus alas. Fraguadas de piedras, criaturas corriendo y jugando, las madres cantando y penando. En las iglesias flores llorando, el muezzin en la cula gritando. איזה יופי. אני חייב לומר לכם, אני שומע את השיר הזה בפעם השנייה, זה פשוט יפה. Bueno, este era Rivka Raz, al honor de la celebración de Yom Ha'atzmaut que vamos a tener la otra semana. Ahora va a abrir los micrófonos de todos. Antes te quiero demandar, querido Jan, unas cuantas demandas. Diremos los tartamudos. Se les hace la habla más colay si hacen yoga. Estos que tienen tic, que hacen tic con la cara o con la mano, y estos que tienen jazinuras, no lejos de nosotros, jazinuras muy graves, ¿cómo la meditación les ayuda? Esto justo lo que quería decir, yoga es para todos. No solo todas las edades, también los edades lo pueden hacer, también los jazinos, también los preñados afilu pueden hacer yoga. Las preñadas. Perdón, las preñadas. No nos metas ahora en otro dirt. Sí, las preñadas pueden hacer yoga y también ayuda con todos los problemas antes dije tensión, también para el cáncer,
para los tartamudos, para cualquier problema que tengas, hay una solución en esto, en el yoga. Hay índices, por ejemplo, de Hazinuras. Aquí, por ejemplo, tengo un libro de yoga, si estás viendo. Aquí en la tercera, cuatrena olla, no me acuerdo, ahí tiene un índice de 2 ollas, de todas las Hazinuras. Y ahí al lado hay un número. ¿Número de qué? Número de movimiento de yoga viene bueno por esta Hazinura. Y por eso puedo decir, sí, yoga es por todos y es una cosa no muy difícil. Hay gente que piensa que es una cosa muy difícil. Una persona que no es flexible lo puede hacer. Una persona que está, lo digo, que es godro lo puede hacer. Una persona que tiene corcova lo puede hacer. Una persona que no tiene una pachá lo puede hacer. Yoga, todos lo pueden hacer. Bueno, quien quiera hablar puede hacer unmute y demandar demandas. Buyurun. Aquí ya escribieron una demanda. Simcha Sadeh escribió, cada vez en la semana se debe hacer yoga. Esto es la demanda. Ahora, yoga, no hay un tiempo fixo para hacer yoga. Como es una cosa personal, bueno, hay gente que van a yoga una vez a la semana y lo hacen solamente una vez a la semana. Toman el provecho de hacer tanto. Si poco a poco esta gente que hace una vez a la semana, lo hacen 2 veces, 3 veces, y hay a la fin un yogi, una persona que hace yoga regularmente, empieza a hacer yoga cada día, mismo 2 veces al día. Esto es como brocear los dientes, se usa. Y después es como deviene parte de su vida de cada día. Yoga no es una cosa que toma mucho tiempo. Te levantas un poco más temprano, te levantas un poco más presto, haces un poco de meditación, un poco de movimiento y te vas al lecho como todo el mundo, haces todas las cosas como que todo el mundo lo hace y te vienes a casa antes de cenar. También haces un poco de meditación, te salen todos los verdes, entras aliento, te haces alegre de ver tu mundo interior y después también comes la comida de noche y te vas a dormir y continúas tu día. ¿Puedo responder a la demanda de Simcha? Esto te lo escribió, parece directamente, porque no lo estoy viendo en el chat mío. Joseph Tari quiere hablar. Sí, quiero saber si el yoga ayuda a uno autístico. ¿Es una demanda? ¿Está demandando si ayuda? Sí. Sí, seguro que sí. Hay técnicas meditativas, hay técnicas... Mira, hay técnicas especiales para criaturas y hay técnicas especiales. A todo el mundo ayuda yoga y también a la gente. Autismo tiene tipos diferentes, mismo por tipos diferentes. Un profesor de yoga arregla en su tino qué movimientos en su tino y lo ambesa, qué movimientos y qué tipos de ejercicios puede ayudar a un autístico. Jan, ¿puedes mandarme las 2, 3 páginas del libro que está escribiendo? ¿Qué ejercicios ayuda a qué Hazinura o a qué depresión o cuál? Y si hay quien quiere, lo mando. Después me lo mandas. De acuerdo. Lo tengo en turco y en otro lugar también lo tengo en inglés. Esto es parte de un libro. Lo puedo mandar.
Vos te encargo a todos de mandar cualquier demanda que tenés. Puedes tomar el micrófono, puedes hacer unmute el micrófono y demandar. Ne zaman biter? İstediğim zaman. Yani benim 8-8.30 mümkün değil. Ben bir şey Bueno, Hay una persona. no te estamos oyendo. Hay una persona que quiere demandar una cosa, pero hay mucho ruido. Solo el que quiere demandar que se haga unmute. Por favor. Albert, tengo una demanda. Buyurun. Hay semejantes con yoga y tai chi. yo quiero mandar una Un punto. Jack, hacete unmute de nuevo. Yoga y tai chi, ¿hay semejantes? Tai chi. Sí, hay relaciones en su historia, porque Tai Chi y muchos otros artes marciales tienen el origen en los enseñamientos. Perdón. Y estos enseñamientos vienen del Tantra. Tantra tiene miles y miles de años de enseñamiento. Quiero saber, es importante saber que yoga es una ciencia y una arte al mismo tiempo. Y esta parte que es del arte de yoga también pasó del Tantra, también pasó al taoísmo, también pasó a Tai Chi y tienen cosas en común. Además, yoga hay una diferencia también, que yoga no es un arte marcial. Además, Tai Chi sí lo es. Con el yoga, voy a decir voy a ajustar una cosa, con el yoga, vuestro cuerpo tiene músculos fuertes y también las articulaciones fuertes, las glándulas están laborando muy bueno y el sistema inmune está laborando muy bueno. Es otra cosa. Ama en la filosofía de yoga hay cosas muy semejantes con la filosofía de Tai Chi. Cuando tenía 13 años, aquí en Turquía, teníamos un profesor de yoga que vino de México y también era profesor de Tai Chi. ¿Tenés otras demandas? Bueno, querido Jan, te estamos remerciando mucho por este encuentro. Esperamos que de ahora en adelante... Kalyani quiere demandar una demanda. De lo que aquí escribe Kalyani quiere demandar una demanda. Que se haga unmute. ¿Dónde estás? Hazte unmute. Ya puedes hablar. Buyurun, ¿quién quiere demandar? Puede ser que tiene su internet no está. ¿Por qué el yoga no se ofrece en los hospitales, en las instituciones? No oímos, otra vez. ¿Me está demandando? Sí, ¿por qué el yoga no se ofrece como obligatorio en las instituciones de autismo, de Hasinuras? Debería. Porque yoga empezó con un sistema holístico desde muchos años atrás. Hoy el mundo
occidental, solo y solo en los 10 años, 30 años al cabo, están descubriendo más y más los provechos de yoga. Y la verdad que hay en la América, también en la Europa, hay muchos lugares, muchos hospitales. Jan, no te estamos oyendo bueno. Porque hay mucho ruido por detrás. Ok. Ahora, ok. Podemos... Okay. Os estaba diciendo que en la América y en la Europa hay muchos hospitales, hay muchos... Hay hospitales, hay clínicas, hay la Armada, el Ordú, la Armada, están No te estamos oyendo, malorosamente. Puedes hacer mute a todos, y tú mismo y a mí mismo, a todos. Ya hice mute ahora a todos. Ok, ahora, dice que en la América y en la Europa están haciendo, hay muchos hospitales, hay muchos lugares de la Armada y hay muchas instituciones donde empiezan yoga de una manera oficial. Esto es muy importante, ma como dijiste, que en todos los hospitales que ofrezcan yoga y meditación. ¿Otra demanda? Bueno, querido Jan, te agradecemos mucho por esta habla. Nos enriquecites. Y de ahora en adelante no nos vamos a estrechar más. Gracias a todos que participaron y al vernos al otro mes. Ok, shalom a todos. Al vernos. Al vernos.